Así ven las cosas, en esta época en la que es importante estar presente, de pronto Fonseca ha decidido sacar su álbum número 11 que se llama Antes que el tiempo se vaya. Y antes que el tiempo se nos vaya, vámonos directo con él. Fonseca, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Jorge, un gusto verte siempre. Cuando empecé a hacer la investigación para la entrevista, leí una frase que habías puesto en la publicidad y me pareció durísima y muy fuerte. Dices, este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy, mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. ¿Cómo no hablar contigo después de escribir algo así? Gracias. O sea, es el 11. ¿Y por qué este es tan importante? Porque siento que cada vez, a lo largo de los años, cada vez he sido más profundo, y esto lo hablo desde un punto de vista personal, en mis letras, en el sentido en que he logrado llegar cada vez más a lugares pues en donde se encuentran esos miedos, donde se encuentran esas reflexiones. Creo que a lo largo de los años, y por eso el álbum se llama Antes que el tiempo se vaya, pues a lo largo de los años no solamente le tienes más valor al tiempo y le das más importancia, sino que empiezas a ver que la muerte, no que antes no lo pensara, pero que la muerte es un tema real, ¿no? Claro, está mucho más cercano. Claro, y no solamente la tuya, sino la de tu gente querida, y el miedo a que le pase algo a alguien alrededor tuyo. Obviamente se vuelven videos en la cabeza que son reales también. Pero qué interesante que ahora sientas que te atreves a pensar y expresar cosas que antes no hubieras hecho, ¿no? Sí, porque yo siento que antes como que decía, bueno, no pensemos en eso y hablemos de cosas más positivas y más bonitas, pero en este como que dije, vamos a hablar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Dices, cada canción tiene una parte de mí y representa un momento muy personal. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara con lo más profundo, antes de que el tiempo se vaya. Literal. Pero algo te pasó, algo ocurrió, no quiero meterme donde no debo, pero no. Hubo un momento que dijiste, el tiempo se me está yendo. No sé si fue ver crecer a tus hijos. ¿Qué edad tienes, perdón? Sí, esa es una de las primeras, sin duda. Mi hija Paz tiene 15 años. No, pero tú. Yo 46. Ya. Y ¿Pegan? De hecho, sí, claro que pegan. Claro que pegan. Deja que cumpla 60. De hecho, quiero contarte algo resumido de cómo llegué a este título de Antes que el tiempo se vaya. Inicialmente quería llamar el álbum Resistencia, pero me pareció que tenía un contexto muy político, sin ser un álbum político. Me hubiera encantado entrevistarte con un título así. Pero es que Resistencia, yo me refería a que a lo largo de los años uno va resistiendo, en el buen sentido de la palabra, vas pasando obstáculos, vas resistiendo a que a veces te sientes mal, pero sigues adelante, a que a veces no sientes motivación para seguir escribiendo, pero sigues adelante, ¿no? Como que esa era mi temática de resistencia. Después dije, no, tiene un contexto como muy político. Sí lo tiene, porque quizás lo primero que te hubiera preguntado es si es resistencia a Donald Trump o tiene algo que ver con la política, claro, o algo, ¿no? Claro. Entonces por eso dije, bueno, no, resistencia no es. Después dije, voy a llamar mi álbum 46, mis años. Claro. Y creo que eso lo decía todo, pero había algo que tampoco me convencía. Y cuando escribimos esta canción, Antes que el tiempo se vaya, dije, eso es lo que estoy sintiendo, como que ahora más que nunca y con los años va uno entendiendo que hay que aprovechar esos momentos, que hay que darles valor, y por más de que además la canción como tal es una canción alegre, es un merengue, me acompaña Juanes. Lo escuché antes de que llegaras. Gracias, me acompaña Juanes ahí, pues creo que el mensaje es muy certero. Estaba viendo lo que ustedes como artistas están haciendo actualmente, y lo que siento que hay una especie de regreso a las raíces, o el regreso al origen. Bad Bunny lo hizo, tuve la oportunidad de verlo en Puerto Rico, bueno. Ahí en el Choliseo, se me olvidaba. Y realmente me parece interesantísimo. Mañana voy a hablar con Julieta Venegas y estaba escuchando sus canciones. Ella está empezando a hablar de la frontera otra vez, de la parte de Tijuana donde ella creció. Karol G ha dado una entrevista a Playboy, por cierto, con mi hija Paola, y habla del regreso a sus orígenes. Rosalía está haciendo también un poco algo así con Luz. ¿Qué es lo que está pasando? Yo siento, bueno, yo siempre he estado ahí, la verdad, no sí, te has siempre, ido, ¿no? Nunca me he ido de ahí, pero yo siento que ese primer boom de la música latina era de alguna manera muy pop, entre comillas, y ahora estamos empezando a sumergirnos en los géneros de cada uno de nuestros países con más exactitud y con más detalle. Porque digamos que antes estábamos viendo la punta del iceberg,
pero siento que ahora vamos a entrar a descubrir realmente lo que pasa al interior de Colombia, al interior del Perú, al interior de Ecuador, de Argentina, de toda Y Latinoamérica. con las vidas personales de cada uno de ustedes, ¿no? Con esa cantidad de filtros que nos estamos quitando todos, yo creo, por un lado, y por el otro lado, la curiosidad también de la gente, digo, del mundo no latino, de saber más, ¿no? Como que del mundo latino quieren más, dame más, muéstrame más, porque nuestra riqueza cultural es inmensa, a nivel de música, digo, Sí. y de ritmos. Entonces, yo creo que es eso. Había una época, en mi época, soy 20 y tantos años mayor que tú, en la que, por ejemplo, con Gloria Estefan, incluso con Shakira, había la sensación de que para tener éxito había que cantar en inglés, había que hacer el salto al mainstream. Pero yo creo que tú eres parte de una generación que entendió que no era necesario hacer eso. 100%, pero además creo que teníamos que pasar por eso para llegar a esto. Claro. Sin duda, hay que agradecerles a los que en su momento... Sí, que abrieron camino, ¿no? Abrieron camino, se arriesgaron a cantar en inglés para que realmente el foco quedara en la música latina, no como una moda pasajera, sino como un espacio que ya nos ganamos. Claro. Estaba viendo en algunas de tus canciones, escuché, antes de que el tiempo se vaya, y la idea de estar presente, ya hemos hablado de eso. Escuché, nunca me fui con Rubén Blades, ¿no? Sí. Y tienes una frase que dices, en inmigración me hice el experto. Sí. Y me pareció muy interesante que te atrevieras a tocar ese punto, ¿no? Sí, dice, en inmigración me hice un experto, yo conozco el proceso de sacarle visa a la esperanza. Imagínate. Sí, y eso lo escribió con el maestro Rubén Blades también. Sí. Porque pero es que no es fácil, no vamos a entrar en papeleos, ni tuyo ni mío, pero es complicado vivir en los Estados Unidos. Sí, yo llevo 14 años, yo tomé la decisión en su momento de venir acá para buscar también nuevos horizontes, para seguir avanzando en mi carrera. Y claro, al principio llegué y empecé a batallar y a entender pues todo el sistema, ¿no? Sí. Que es lo primero que tú tienes que entender, el Social Security, el no sé qué, cómo registrarte acá, cómo... Y a empezar a ver cómo lograba abrir esas puertas y aunque digamos al principio batallé con ese tipo de situaciones que batalla cualquier persona que llega a este país, se me fueron abriendo puertas y afortunadamente creo que fui recorriendo los pasos por donde tocaba, encontré la gente aliada que tocaba y creo hoy en día que fue una gran... ¿Ya nacieron aquí tus hijos? Sí, de los 3, 2. Ya. Sí, Paz nació en Colombia. ¿Se extraña Colombia? ¿Extrañas de donde eres? ¿Te apena haberte tenido que ir? Te cuento un poco porque ahora yo siento que perdí muchas cosas, ¿no? Claro. Que muchos de mis amigos los perdí, las taquerías a donde iba las perdí. Y luego hubo 2 momentos en mi caso en donde cuando muere mi padre y muere mi hermano, yo no estoy ahí, ¿no? Cuando yo sentía que debía haber estado ahí. Y yo no sé si tú extrañas esa Colombia y que, no que resientas el tenerte que haber venido a los Estados Unidos, porque hay muchas cosas positivas que tenemos de aquí, pero si hay algo atrás que dejaste que sigues extrañando. 100%, y este título tiene mucho que ver con eso, Sí. porque por más de que he tenido la suerte de mantener un contacto constante con Colombia y voy todo el tiempo, Bogotá está muy cerca, pues sí me pierdo muchas cosas. Y obviamente el hecho de no estar con mis padres, con mis hermanos, de una manera más constante, pues sí pesa, con los años pesa cada vez más. Se está uno muy solo aquí. Quizás uno de los momentos más solos en los que yo he estado, hubo muy al principio que llegué a los Estados Unidos, estaba en Los Ángeles, hubo una celebración de Año Nuevo y de pronto la gente se empieza a abrazar y me doy cuenta que no tengo a quién abrazar, ¿no? Wow. Afortunadamente ya luego mi vida cambió y todo estaba bien, pero yo no sé si uno está muy solo aquí. Tiene grandes amigos y supongo que grandes músicos que te acompañan. Sí, pero sí, claro que sí. Por un lado hay algo positivo porque creo que el núcleo cercano familiar se vuelve todavía más sólido, Sí. digo con mis hijos y mi esposa. Por otro lado empiezas a encontrar amigos que se vuelven familia, como lo pongo también en la canción Sí. con Rubén Blades. Pero claro, siempre pesa ese tiempo que se va y que ya no puedes recuperar junto a la gente que quieres, ¿no? Y por eso creo que de ahí viene esa reflexión de darle ese valor al tiempo y de generar esos encuentros cada vez más. ¿Tus hijos te hablan en inglés? No, en español. Tienen que hablar español en casa. Hemos logrado eso, obviamente en un Spanglish, Sí. no voy a decir que no, pero hemos logrado que nos hablen en español casi el 80% de lo que nos hablan,
y que entre ellos también hablen en español. Yo no sé si a veces ellos se sienten más americanos que en tu caso colombianos o en mi caso. Yo esperaba que mis hijos comieran picante como yo y tacos como yo y todo eso, y me doy cuenta que no, que son mucho más americanos de lo que yo jamás imaginé, ¿no? En mi caso, siempre hemos hasta ahora contado con la suerte de ir temporadas largas en el verano y ellos adoran ir a las fincas de los abuelos por el lado de mi esposa. Ah, qué bien. Y se sienten muy colombianos, les encanta ir a Bogotá con todo y la caótica belleza bogotana, Sí. Les encanta. Entonces, hasta ahora, digamos que eso ha salido bien. Una de las canciones que más me gustó del álbum es No me resisto. Quizás esa entrada con guitarra es linda, bueno, ¿no? Qué bueno. Esa entrada. Y luego tiene una frase preciosa que es que una como vos me recetó el doctor, ¿no? Sí. Sí. Que no creo que se le pueda decir algo más bello a una persona Sí. que eso, ¿no? Literal. Esa historia es bonita porque Nampa Básico es un rapero Sí. colombiano exitosísimo, talentosísimo, con quien yo en la vida me hubiera imaginado hacer una colaboración. Y me sorprendió que él empezara la canción. Sí, porque es que... Pues yo creí que le ibas a empezar tú y de pronto lo escucho a él, ¿no? Sí, ¿no? Y la verdad es que él fue quien le dijo un día a mi manager que viajaron juntos, le dijo, me encanta la música de Fonseca, me encantaría hacer algo con él. Y yo le dije, Nampa Básico conmigo, Sí. mucho, nunca, ni a mí se me hubiera, lo admiro mucho, pero no se Sí. me habría ocurrido ir. Y ahí fue que dijimos, juntémonos y arrancamos de ceros una canción. Y él fue el que empezó a tirar las primeras líneas y así nació de una manera muy orgánica. Me encanta que digas eso porque para mí es una de mis canciones preferidas del álbum. ¿Te has acostumbrado a tener esa doble vida? Le escuchaba una entrevista al cantante de Coldplay el otro día, contar de que él ha tenido que lidiar en terapia con tener dos personalidades. Una, la que siguen millones de personas y pararse frente a un estadio, no sé cómo lo hacen ustedes, con decenas de miles de personas y aguantar eso. Luego, por otra parte, terminar, si estás viajando, llegar al hotel y estar totalmente solo. ¿Cómo manejas esa dicotomía, esos dos Fonsecas? Trato de no partirlo en dos y creo que lo he logrado de alguna manera. O sea, ser el mismo dentro y fuera. Sí, ahora, a mí me pasa algo dentro del escenario y que yo no siento que sea otro personaje y es que es el lugar donde más cómodo me siento en la vida. Más cómodo que... Estás totalmente presente ahí. No solamente estoy presente, sino que no tengo como ningún tipo de filtro. Yo en el escenario me siento que puedo estar completamente feliz y decir lo que me da la gana y reírme ampliamente o concentrarme y cerrar los ojos y cantar una canción entera sin importarme quién piense lo que piense. O sea, con una intensidad total. Sí, yo no sé qué es lo que pasa ahí y por eso es que me gusta tanto, pero una vez arranca el show es como que no me importa nada. No me importa lo que piensen de lo que yo diga, mientras que si estoy en mi vida normal, ahí sí tengo más sí, claro. de lo que pienso, de lo que digo, no sé qué. Acá es como que ¿no? Es como que todo se rompe, todo se abre y soy yo como jugando. Entonces, sí, como que creo que no tengo esas dos. Tal vez en algunos puntos entra uno en rol, sí, pero siento que yo he podido como mantener los dos personajes como muy alineados. Alguna vez le vi a Maná en el escenario varios teleprompters para seguir las canciones. No sé si tú tienes que hacer lo mismo. Lucero bueno, también se lo vi. Con los años. Con los años empecé a hacerlo con las canciones nuevas. Sí, porque nada, debe dar claro. pena el perderlas, ¿no? No, pues es que ya son 11 álbumes. ¿Cuántas canciones serán? No sé. Pues imagínate, por lo menos... Ciento y tantas. 120, claro. 130. No es que obviamente todas estén en los conciertos, pero empecé a hacerlo como con las canciones nuevas para no olvidarlas, después empecé a meter algunas más. Y todavía... Pero creo que se vale, ¿no? Sí. Todo se vale con tal de que... No, y sobre todo porque en un momento dado del show tú estás concentrado, pensando alguna cosa y sumergido en la canción y se vale que de pronto abres los ojos y te distraes un momento y bueno, saber por dónde vas. Yo recuerdo algunos de mis primeros conciertos, quizás uno de los primeros conciertos fue con una cantante argentina que se llama Nacha Guevara, okay. y con Joan Manuel Serrat. Wow. Y en esos conciertos recuerdo perfectamente ir, sentarme, cruzar la pierna y escuchar. Sí.
pero la idea del concierto no era ir a cantar, ni ir a bailar, sino ir a escuchar. Sí. Y ahora de pronto, yo no sé si cuando tú cantas y tienes, por ejemplo, una canción nueva y la gente, ¿cómo esperas que reaccione la gente? O sea, para pegarla, para que un concierto sea lo que tú esperas, ¿tiene que estar bailando la gente y grabándote con el celular? Pues en mi caso, por la música que hago, Claro. definitivamente el baile y el desorden es parte de lo que hago. O Entonces, sea, y mientras más mejor. Sí, exacto. Entre más desorden, mejor está la cosa. Yo me asustaría muchísimo de pensar que de pronto estás en eso, estás en una canción y que la gente, o que en la fila 3 haya un pelón que no quiera, que esté bostezando y no quiera seguirte, ¿no? Sí, sí, pasa igual, obviamente pasará. Pero creo que lo más bonito también es que como mi música es de mucha alegría Sí. y muy tropical, cuando hay canciones, yo tengo una canción mía que yo quiero mucho que se llama Ven, que es una canción muy tranquila. Entonces es bonito porque pasas al revés. Cuando tengo una sección en donde hay 3 canciones muy tranquilas, como que la gente hace eso que tú dices, Sí. se sienta a escuchar con mucho detenimiento y se logra un momento muy místico y ahí mismo, ¡pum!, otra vez arrancamos. Pero si no, esperas que la gente esté bailando contigo. Sí, y me parece muy, muy acertada tu pregunta porque sí, definitivamente cuando no pasa eso, como que empiezas tú a empujar a que eso pase. Eso, ¿cómo hay algún truco? O sea, ¿cómo levantas a una audiencia que habrá grandes conciertos, pero habrá otros que sean un poco más tibios? No sé. Sí, claro, sin duda, y pasa y pasará y seguirá pasando que hay unos más que otros, pero hay una cosa, el contacto visual, por más Sí. de que no lo puedas hacer obviamente con todo el lugar, pero yo siento y siempre me ha encantado mirar a la gente a los ojos, tratar de mirarlos. Y si los encuentras. Sí, pues obviamente el spot Es no muy te fuerte, deja claro. Sí. mucho, pero lo logro y señalar y hacer sentir a todo el mundo que es parte esencial del concierto porque siempre lo hago. Yo antes de subirme siempre doy gracias a Dios por ese momento, por poder seguir llevando mi música, por ser un instrumento de llevar palabras de gratitud y de amor y que ojalá a la gente que esté ahí se le ilumine el corazón con lo que yo estoy haciendo y con lo que estoy diciendo. Y eso es lo que trato de transmitir en el concierto. Es que es un privilegio, ¿no? O sea, que tú puedas hacer lo que tú quieres, que yo pueda hacer lo que yo quiera. Imagínate. Eso es una maravilla, ¿no? Pero un privilegio gigante al que le doy gracias todos los días a la vida. Déjame terminar con esto. Le estamos pidiendo a ustedes, los artistas, demasiado. He estado escuchando cómo estuvieron presionando a Bad Bunny para que dijera Ice Out. Karol G tuvo que lidiar con asuntos iguales. Les preguntamos sobre las elecciones presidenciales en todos los países de América Latina. ¿Estamos siendo injustos con ustedes? No, mejor dicho, yo lo que yo siento es que cada cual tiene como esa libertad también Sí. de expresar o no su opinión política. Ahora, a mí la vida me ha dado enseñanzas por ejemplo, alguna vez me pasó en Colombia que me encontré con un político que pues con el que yo, digamos, ideológicamente no estaba muy de acuerdo. Sí. ¿Se encontraron? Sí, en un restaurante y se me acercó a decirme que mi música era algo muy importante para él y tal. Imagínate. Y entonces ahí me doy cuenta que la música trasciende esas barreras y es un campo neutral. Y no hay por qué ponerle, desde mi opinión, porque no hay por qué ponerle una bandera o un partido político a lo que yo hago. Obviamente que yo tengo mis posiciones políticas y las tengo muy claras, pero creo que definitivamente la gente, o la manera como yo vengo a servir a estas sociedades por medio de mis canciones, así lo he decidido. Y la gente no está esperando que yo venga a proponerles o a sugerirles un partido político o una posición, ¿no? O sea, entonces, has entendido que esa no es mi rol. No es mi rol. Lo hice en algún momento de la vida de una manera abierta, porque viniendo de un país como Colombia, pues sí, obviamente es un tema intenso. Pero ahí me di cuenta que no era por ahí. Pues es que no tiene sentido. Sí. Ahora, hay gente que lo hace activamente, René, ¿no? De hecho, y es su manera de decirlo, pero yo he sentido que mi manera de aportar a la sociedad y de servir
es por medio de mis canciones y ponerlas a disposición de quien las quiera hacer suyas. Estamos hablando de redes sociales, te prometo que te dejo ya en un momento. No, yo feliz de estar acá contigo. Cuando hay críticas, ¿cuál es la mejor manera de lidiar en las críticas en las redes sociales? He visto como dos formas de acercamiento. Uno, te olvidas, no respondes, y otra, respondes directamente. ¿Cómo...? Yo, digamos, afortunadamente tengo unas redes muy sanas en ese sentido, pero, cierto, pero digamos que cuando ha pasado, a menos de que sea algo que siento de verdad, no respondo. Claro. Me pasó una vez, por ejemplo, me invitaron a cantar el himno nacional en las eliminatorias de Colombia. En las eliminatorias de Colombia en Barranquilla, en el estadio, y yo iba con mi monitor, porque yo cantaba en la mitad del campo, y cuando estaba en la mitad del campo que empecé a cantar el himno, se apagó mi monitor. Entonces quedé completamente sin sonido. ¿Y tú estabas escuchando? Y al quitarme el monitor, entonces empecé a oír el rebote de mi voz en todo el estadio. Wow, qué incómodo. Y en ese lapso de segundos, me perdí de dónde iba en el himno, porque ya no me oía casi, no oía, era el estadio cantando y mi voz y no sé qué. Y entonces ahí ni siquiera fue que se me olvidara, sino, haz de cuenta, en vez de decir en surcos de dolores, hice como de dolores. Y me agarraron por redes y me desbarataron, pues. Claro. Y me acuerdo que me senté a ver el partido ahí mismo y empiezo yo a ver mi Twitter en ese momento, antes de que se llamara X, destrozándome. Sí. ¿Cómo contesté como a las primeras y después dije, no. Claro, hubo un error. No es fue un error técnico, lo explicaré cuando tenga el espacio, como lo hago acá. Pero de resto no, porque hay gente que al final del día lo que le gusta es sentarse a destrozar en redes. Claro. Entonces, pues, nada. Pero lo entendiste ya. Sí, dije no me meto ahí. Antes que el tiempo se vaya, gracias por estar aquí, te lo agradezco tanto. Mucha suerte con el 11 y que sigan los éxitos. Qué gusto verte y qué lujo de invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge.